En España, el vino de pago es una denominación de origen protegida que certifica no solo la calidad de un vino, sino también la combinación del microclima, el terroir y la ubicación geográfica. Vino de Pago de Arínzano fue el primero de las 15 bodegas que hoy integran este selecto grupo y es por eso que viajamos hasta Navarra para conocer los secretos de la producción de una bodega que no solo produce en ese país, sino también en España y también en Argentina. En el norte de España, en la comunidad de Navarra, se encuentra la destacada bodega Pago de Arínzano, propiedad del grupo ruso SPI, conocido en el mundo por sus licores de calidad que desde hace unos años apostó a la producción y comercialización de vinos con bodegas en Italia, España y Argentina, donde desde 2011 tienen a Chaval Ferrer. El grupo es un grupo perteneciente al mundo del vodka, al sector del vodka, es SPI Group, donde tiene dos vodkas bastante representativos, donde está Stoli y Elite, y lo que hace es entrar al mundo o al sector vitivinícola, donde quiere crear un grupo de bodegas de alta calidad, una división de vinos. Lo que hace es fichar a Manuel Luzada, que se dedica a analizar ese tipo de inversiones y la viabilidad de ellas. Una de ellas, a día de hoy, contamos con una bodega en Argentina, a Chaval Ferrer, unas participaciones en Frescobaldi en Italia y Pago de Arínzano a partir de 2015. ¿Y qué diferencial en la producción de vinos tiene este valle y sobre todo el terroir donde está instalado el Pago de Arínzano? Estamos a medio camino entre la zona de la Rioja Alavesa, cerquita de Logroño, y un poco la zona de Burdeos, donde nos encontramos, como os decía, Pago de Arínzano. Es un pequeño pago de 128 hectáreas y, como veis, un valle increíble. Yo creo que tenemos todas las exposiciones, orientaciones y todos los terrenos para trabajar el viñedo de todas las formas posibles y obtener unos vinos de altísima calidad. Tenemos un terroir muy diferente al resto, gracias al río que cruza toda la finca y gracias a las corrientes de la Sierra Urbasa que tenemos enfrente. Tenemos un clima donde las temperaturas son muy tenues y la madurez es muy continua y muy equilibrada. Acogidas a pago tenemos 128 hectáreas, de las cuales aproximadamente 60-65 son tempranillo, aproximadamente 20 son merlot, 20 chardonnay y aproximadamente 15 cabernet sauvignon. En el valle más sombreado y de más altitud tenemos el valle del chardonnay, de muy alta calidad. En la zona baja, más fresca, tenemos el merlot, que da un merlot de calidad, un merlot biológico increíble. Y en la zona de las faldas que podéis ver al fondo de Montejurra, en el terreno más arenoso y pobre, tenemos los tempranillos de alta calidad. ¿Cómo se adaptan y qué características tienen las cepas que combinan muy bien y ofrecen un vino de calidad? Para nosotros el terroir es un poco la conjunción entre el clima, el terreno, la variedad de uva y también entra un poco la mano humana o las formas de hacer las cosas. También es trasladar a nuestros vinos lo que tú catas en boca en la uva, en la época de maduración o en la época de cosecha. Tenemos cepas con bastante estrés, muy pobres en el terreno y con rendimientos muy bajos y que nos dan una expresión del terroir y una concentración en los vinos muy poderosa. Es muy diferente a los tempranillos o a los vinos tintos que se pueden obtener en el resto de Navarra. De ahí la diferenciación de Pago. ¿Y cuándo es el comienzo del ciclo de las distintas variedades y la campaña aquí en el Pago de Arínzano? Tenemos escenarios muy diferentes. Gracias a las 4 variedades que tenemos, arrancamos la cosecha básicamente con los chardonnays sobre principios de septiembre y terminamos muchas veces el 22, 24, 25 de noviembre. Son ciclos muy largos, terminamos con el cabernet, es la variedad un poco más complicada en la zona, nos cuesta mucho llegar a una buena maduración. Este tiempo atrás estamos haciendo trabajos muy diferenciados de deshojado en pre y post-envero. Y dentro de la cosecha se posiciona los tempranillos de alta calidad. Cuando llegamos en 2015, básicamente los tempranillos buscamos una madurez polifenólica total y absoluta. Veníamos con vinos en la bodega un poco más ligeros, más livianos, con concentraciones más bajas. Lo que intentamos es subir un escalón más arriba en concentración, en color y en potencia. Lo que hacemos es dejar la madurez llegar lo más tarde posible en tiempo, para tener mucha estructura, mucho color y mucha potencia en nuestros vinos. ¿Cuáles son las tecnologías de teledetección que están utilizando para conocer y responder a las necesidades de cada una de las variedades en el viñedo? Fue una herramienta muy importante porque nosotros llegamos prácticamente en la cosecha 2015, salimos a campo, lo caminamos, hacemos los controles de maduración, metemos el agua a bodega, vinificamos y obtenemos una serie de calidades en las diferentes zonas de la finca. Calidades A, calidades B, calidades C, enfocadas a nuestras líneas de vino. ¿Qué hacemos en 2016 y 2017? Pues lógicamente necesitábamos información y ahorrar tiempo.
lógicamente utilizamos la herramienta de EMAF de teledetención y que nos va a hacer tener mucha información y ahorrar mucho tiempo. Básicamente porque teníamos mucha carencia de información en la zona, lo que nos va a permitir es conocer mucho mejor toda la finca y ponerle remedio mucho antes a las carencias que tenemos para equilibrar mucho antes los viñedos y obtener los perfiles de vino que queremos. Básicamente hemos ejecutado 3 vuelos en floración, cuajado y embero, y en base a ello hemos ejecutado una serie de fertilizaciones y hemos metido un sistema de riego y una frecuencia en el riego para equilibrar básicamente todos los viñedos. Es decir, con los resultados que tuvimos en vinificación en 2015 y 2016, lo que hacemos es ver cómo se corresponde con lo que EMAF y la herramienta de teledetección nos va diciendo. Entonces lo que buscamos es el mayor equilibrio posible dentro de la finca para obtener las calidades que nosotros estimamos para nuestro. Rodríguez Aguado cuenta cómo trabajan para ir controlando la calidad. A nivel nacional, en España hay diferentes cualidades de vino o diferentes calificaciones. Tenemos desde vino de mesa, vinos varietales, de origen calificada, y en el punto del vértice tenemos la denominación de origen pago. Son zonas y vinos que durante tiempo atrás han demostrado que sus cualidades son muy diferentes a lo que tienen a su alrededor. ¿Cuántos son los kilos que ustedes están produciendo y procesando en estas 128 hectáreas? En estas 128 hectáreas básicamente tenemos unos rendimientos muy bajos, también van en coordinación con los tipos de vino que tenemos. La media aproximadamente serían 2.500, 3.000 kilos por hectárea. Lógicamente tenemos fincas de 1.500, 2.000 kilos por hectárea en gran vino y en el chardonnay gran vino también. Y después tenemos cargas un poco mayores en la línea Hacienda, que básicamente se mueven sobre 3.500, 4.000 kilos por hectárea. Los rendimientos, como puedes ver, son muy bajos. Tenemos diferentes tipos de procesado enfocados a las diferentes líneas de vino. Cosechamos desde vendimia mecanizada, algún plano que veis enfrente, cosecha en bins de 200 kilos y cosecha en caja de 12 kilos. Lógicamente, para la línea Hacienda, el nivel vino de entrada, utilizamos bins de 200 kilos, básicamente, y para la línea alta de gran vino utilizamos caja de 12 kilos. Entra la uva, tenemos mesas de selección, tanto de racimo como de uva, tenemos una despalilladora de última generación, donde posteriormente se selecciona valla a valla, incubamos el vino básicamente por gravedad, y ahí arrancan las fermentaciones. Hay diferentes fermentaciones y diferentes tipos de vinificación enfocadas a cada tipo de vino diferente. Incubados más cortos, lógicamente, para las líneas de vinos de entrada, para conservar frescura, acidez y vinos un poco más frescos. Y los vinos de guarda ya de casona o gran vino, nos encontramos con vinificaciones mucho más largas, aproximadamente de 25-30 días, donde hacemos maceraciones prefermentativas, vinificación y maceraciones posfermentativas, donde los descubres se deciden siempre por cata, cuando estimamos que el vino tiene la concentración suficiente como para aguantar una guarda o para darnos la complejidad que queremos en nuestros vinos. Prácticamente toda la finca que ves se hacen trabajos prácticamente culturales y manuales. Básicamente se trabaja todo en ecológico. Fitosanitariamente es un manejo complicado porque tenemos el río cruzando la finca, pero bueno, básicamente con azufre y cobre lo manejamos durante todo el periodo vegetativo sin ningún tipo de problema y estando lógicamente muy encima del viñedo y caminando el viñedo prácticamente todos los días. Rodríguez Aguado se refiere al volumen de producción que tienen como vino de pago, la denominación de origen que certifica que el vino procede de uvas con un microclima y terreno en particular. El pliego de condiciones que nosotros mismos nos implementamos para vino de pago nos estima unas producciones aproximadamente de 6.000 kilos por hectárea como máximo, a unos rendimientos que a día de hoy no llegamos ni con mucho. Utilizaremos herramientas para en un futuro poder llegar. Pero a día de hoy estamos, como os comentaba antes, 3.000-3.500 kilos por hectárea y con calidades muy altas. Esta evolución a lo largo de los años, cuando consigamos mayor equilibrio en el viñedo, que era la parte que teníamos más dañada, conseguiremos mejor equilibrio y conseguiremos llevar los vinos y los rendimientos a alta calidad. Bien custodiado el crecimiento de las uvas durante todo el proceso de maduración y crecimiento a campo, Rodríguez Aguado cuenta cómo es el paso a paso del proceso de producción de vinos. Para nosotros el primer punto y más esencial es el punto de cosecha. Para ello nos basamos en un control de maduración muy exhaustivo. Prácticamente 2 veces por semana analizamos cada parcela de manera analítica en laboratorio y a través de la cata de uva. Todos los días salimos a campo, catamos cada parcela y decidimos en base a ello la fecha de cosecha.
Por un lado unimos los parámetros analíticos del laboratorio y por otro lado los parámetros de cata. Siempre va a prevalecer la decisión de cata en boca para extraer la máxima calidad y que el ollejo esté preparado para una buena vinificación. Ese creo que es el punto más importante. Después tenemos 3 tipos de cosecha, desde mecanizada a manual y en caja, y que va enfocada a los diferentes tipos de línea de vinos. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento que tienen en las distintas líneas de vino? Las capacidades de los depósitos que tenemos van desde 5.000 hasta 22.500, que es la máxima cubería que tenemos. Lógicamente, los vinos de alta calidad los hacemos desde despalillado manual y pisado en pie en toneles de 1.000 y 2.000 kilos hasta la línea de entrada o la línea hacienda que fermentamos en depósitos de 22.000 kilos, lógicamente. ¿Y cuánto es el tiempo que tienen en proceso y sobre todo el incubado en cada una de las líneas de Pago de Arínsano? En la línea de entrada, básicamente, tenemos procesados de vinificación de 15-20 días, tenemos maceraciones prefermentativas más cortas a más baja temperatura, llegamos sobre 25-26 grados para conservar frescura y fruta, y lógicamente son incubados más largas los vinos enfocados a los vinos top de gran vino y casona. Ahí tenemos vinificaciones aproximadamente de 25-30 días, maceraciones prefermentativas mucho más largas de 4 o 5 días entre 6 y 12 grados, la fermentación nos durará entre 15 y 20 días y después una maceración postfermentativa que vemos muy importante y que hay un trabajo sobre elías muy importante para dar sucrosidad, boca y cremosidad a los vinos, y ahí es cuando decidimos el descube, siempre por cata. ¿Cuáles son las ventajas que le confiere el tiempo en barrica para lograr sobre todo el cuerpo de cada una de las líneas de sus vinos? La línea de entrada aproximadamente toca unos 5 o 6 meses la barrica, siempre barrica nueva. La línea media aproximadamente 12 meses y la línea alta de gran vino solemos tener entre 18 y 22 meses. Esto no es una regla escrita, siempre hay un trabajo muy exhaustivo mes a mes o cada 15 días de cata de las diferentes tonelerías que trabajamos y de los diferentes vinos o parcelas. Como os decía en el campo, es trasladar cada parcela al depósito y del depósito a la barrica y a los diferentes tipos de barricas. Trabajamos todo tonelería francesa porque creemos en ella, creemos en la microoxigenación, creemos en la tipicidad y especialidad que nos da la barrica francesa, el tono de las especias y hacer vinos complejos y muy elegantes. Básicamente trabajamos un parque de barricas de 500 barricas, es la mayor inversión de la bodega anualmente, unas 250-300 barricas nuevas cada año. Trabajamos con 3 tonelerías, básicamente Radux, Dentos y Damy, y ahora estamos haciendo unas pequeñas pruebas, como nos gusta hacer, con diferentes tonelerías, diferentes tostados y diferentes maderas, pero siempre roble francés, como te decía antes, por el grano fino que tiene la madera, la microoxigenación más lenta y la complejidad que nos va a dar a nuestros vinos. Rodríguez Aguado repasa las distintas líneas de vinos que producen. La línea de entrada, que no por ello menos cualitativa, es la línea Hacienda. Ahí tenemos un vino rosado, básicamente de tempranillo. Es algo muy curioso porque lo tenemos fuera de la de Navarra, que solo te permite hacer vinos rosados de sangrado de depósito. Nosotros lo que hacemos es un rosado de prensado directo de racimo. Mandamos el racimo a prensa, no dejamos que llegue a madurez total en viñedo, nos lo llevamos a la prensa, obtenemos una maceración aproximadamente de 4 o 5 horas hasta obtener el color deseado y ahí vinificamos como un blanco. Hacemos un pequeño desfangado y después trabajamos la fermentación en depósito y trabajamos posteriormente, entre 4 o 5 meses, las lías. Vamos a tener un rosado, te podría decir, de guarda, donde va a ser muy cremoso, muy potente y un rosado que nos va a servir para aguantar una comida tranquilamente. Después tenemos la línea de Hacienda Chardonnay, 100% Chardonnay. Ahí tenemos 30% tocará barrica y 70% depósito. Es un vino muy fresco, muy cítrico, potente en boca, pero buscamos frescura básicamente. Y después tenemos un blend de tinto, en línea Hacienda Tinto, que sería un blend de tempranillo, aproximadamente 85%, 10% Merlot y 5% Cabernet. Es un blend muy equilibrado, muy fresco también, potente y que nos completa una línea de entrada muy espectacular, básicamente. La línea media, Costa de Casona, es un blend 75% tempranillo y 25% Merlot. También es un vino muy equilibrado, potente, ya es un vino con 12 meses de guarda en barrica y ya es un vino con mucha complejidad en nariz, muy potente y que puede acompañar tranquilamente una buena comida.
Y estratégicamente, ¿cómo llevan adelante la conformación de su línea alta, que es reconocida entre los mejores vinos de España? Y sobre todo, ¿cuáles son las características que confieren Boca? En la línea alta tenemos un gran vino tinto y un gran vino blanco. Gran vino tinto 100% en monovarietal tempranillo y gran vino blanco 100% monovarietal chardonnay. Proviene del Valle del Chardonnay, muy cualitativo, rendimientos muy bajos, aproximadamente de 1.000-1.500 kilos por hectárea, donde tengo una concentración de fruta espectacular. Como habéis podido ver en campo, tengo diferentes orientaciones. Este vino lo van a componer prácticamente 4 parcelas, orientación norte-sur, este y oeste, y diferentes inclinaciones, con lo cual voy a tener un ensamblaje con una complejidad espectacular y una potencia en boca. Pues va a ser un vino muy persistente. Con respecto al gran vino tinto, proviene de 2 fincas básicamente. Peñazas 14, una finca muy cualitativa de tempranillo, y la parte alta de Montico, justamente la parte baja donde habéis visto que estábamos en el mirador. Todo va a tener entre 18 y 22 meses de crianza, todo en base a la cata, va a ser un blend de diferentes tonelerías y diferentes barricas, y va a ser ya un tinto muy importante para desmitificar un poco los vinos tintos de Navarra. Dar un escaloncito más en potencia, en estructura, frescura y graso en boca. ¿Y cómo ha evolucionado el mercado y dónde están comercializando su producción, respaldándose no solo en la calidad, sino también en el volumen? Desde que llegamos en 2015 el crecimiento ha sido totalmente exponencial. En 2015 estábamos posicionados aproximadamente en 20.000 botellas, en 2016 subimos a 65-70.000 botellas, en 2017 hemos subido a 160.000 botellas, estoy hablando del portfolio completo, y en 2018 para este año están presupuestadas unas 200.000 botellas. La verdad es que estamos creciendo mucho en Estados Unidos, el norte de Europa, y estamos arrancando muy bien este año a nivel nacional. Tenemos una nueva distribuidora que nos está acompañando en el camino también, Barma, y con la cual confiamos mucho y ya está haciendo un muy buen trabajo en prácticamente todo el territorio nacional. El director técnico de la bodega repasa el desafío y el futuro de la vitivinicultura española. Yo creo que el vino español, entre ellas hay que reconocer Rioja, ha sido el punto de lanza, y detrás hemos ido el resto, desde Ribera de Duero, desde Toro, Priorato, y creo que a Navarra le faltaba un vino importante, y creo que ese es nuestro objetivo, hacer el mejor vino navarro y que esté entre los mejores vinos españoles, si no el mejor. De hecho, mucha gente que nos ha visitado ya por estas épocas nos dice: estáis creando blancos y tintos impresionantes, que están a nivel de los mejores vinos a nivel nacional.